Vamos a orar ahora para ir a la palabra del Señor, que vamos a hablar hoy día acerca de la propiciación, una palabra que a lo mejor no se puede memorizar tan fácilmente, se le olvida a uno, pero recordaremos a través del mensaje esta palabra y nos vamos a enterar de qué se trata. Oremos. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, por tu presencia en medio de nosotros, Señor. Gracias por estas plataformas que tú has provisto para que podamos reunirnos, Señor. Y te rogamos, Padre, que prontamente, Señor, ya podamos tener la respuesta para una solución, Señor, a reunirnos presencialmente, definitivamente, Señor. Tú sabes, Padre, cuánto lo deseamos, Señor, y cuánto nos gozamos cuando nos vemos todos los hermanos juntos en armonía, Señor, alabando y glorificando tu nombre, Señor. Haz tú la obra, Señor, y está todo esto en tus manos. Hoy queremos dejar, Señor, tu palabra en tus manos, el control de tu palabra en tus manos. Todo lo que proviene de la Biblia, Señor, que venga de tu mano, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, en esta mañana sea el que hable, Señor amado, y yo solamente sea el instrumento que habla, Señor, yo prestar solo mi voz, pero que seas tú el que nos hable en esta mañana. Señor, eso es lo que necesitamos y es lo que queremos ver. No queremos ver a nadie más que a ti en esta mañana, en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, no puedo dejar de decir, hermanos, que siempre que me enfrento a la palabra del Señor lo hago con mucho temor, con mucho nerviosismo también, porque lo único que deseo es que el Señor hable, tanto como habló a mi vida, como pueda hablar a la vida de cada uno de nosotros. Vamos a hablar acerca de la propiciación. La definición de propiciación, hermanos, dice que es la acción que la acción que pague la ofensa del pecado a Dios para que su santidad y justicia sean satisfechas y pueda perdonar el pecado. Nuevamente, es la acción, la propiciación es la acción que no hacemos nosotros, no es algo que nosotros damos. Ya lo vamos a ver por qué digo esto, pero estamos propiciando y la propiciación va dirigida a Dios, específicamente a Él. ¿Quién es propiciado? Dios, no somos nosotros propiciados o alguna otra persona. Quien es propiciado es Dios y es la acción que pague la ofensa del pecado a Dios para que su santidad y justicia sean satisfechas y pueda perdonar el pecado. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, se hacían sacrificios de animales, que eran el símbolo o tipo o la sinopsis, ¿cierto?, del único sacrificio que puede perdonar los pecados del hombre, que fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y esta propiciación, como lo dije, va dirigida a Dios y no la puede hacer una persona, no la puede hacer ningún ser humano, no la puede hacer nadie más que solamente el único y suficiente Salvador que nosotros tenemos, nuestro Señor Jesucristo. Entonces la propiciación va dirigida a Dios. Ahora, hay una gran diferencia con cosas que nosotros conocemos y hemos visto en nuestro país y alrededor del mundo. Usted habrá escuchado, por ejemplo, acerca del indulto, ¿ya? El indulto es cuando alguien está condenado, está en la cárcel, está preso, pagando una deuda con la sociedad, ¿ya? Y en un momento determinado, el presidente de la República, quien tiene la autoridad eh, para poder hacer este acto, ¿cierto?, de indultar a una persona, decide por mutuo propio dejar en libertad al culpable. Pero en este acto de indulto nadie paga por la culpa de este hombre. Nadie paga por lo que este hombre hizo. Las víctimas de este hombre no reciben justicia. No la reciben porque este hombre es puesto en libertad sin ninguna razón más que la autoridad que tiene el presidente de la República para indultar. En nuestro país ha habido mucha discusión en el pasado cuando se indultó, por ejemplo, a personas que estaban en Punta Peuco por crímenes, ¿cierto?, en lo que se denomina la dictadura y otros más, ¿ya? Entonces, mucha controversia por eso.
¿Ya? Ahora mismo también está todo esto del estallido social y las personas que están presas y la gente que sufrió el daño de sus negocios, de sus bienes, ¿cierto? Saliendo ellos no van a recibir una recompensa, estas personas que sufrieron la violencia de otras personas. Entonces nadie paga, queda absuelta la persona, pero no se hace justicia. Ahí está la diferencia entre la propiciación, porque en la propiciación alguien tiene que pagar por el daño realizado. Alguien tiene que pagar por la ofensa realizada. Tenemos un Dios santo, justo, que exige justicia. Dios es santo. En Isaías 6, versículo 3 dice, y el uno al otro, en la visión de Isaías, cuando ve esta visión, él dice, y el uno al otro daban voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. En la traducción se tuvo que poner 3 veces santo porque no había una palabra que dijera realmente que en donde pudiera caber la santidad de Dios. Es tan santo Dios que no puede tener ningún contacto, ni siquiera por muy mínimo y cercano, con el pecado. El pecado no puede tocar a Dios, el pecado no puede llegar a Dios. Dios no puede hacer nada relacionado al pecado. Y es por eso que como Dios es santo y el hombre ha pecado, alguien tiene que pagar. Porque Dios también, como lo dice este pasaje, ¿cierto? Él es santo, completamente santo. También vemos en 1 de Juan 1:5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Cuando alguien dice, no, es que Dios me tentó, la Biblia en Santiago dice claramente que eso no es verdad, porque cada uno de su propia concupiscencia es tentado y seducido, y damos a luz el pecado cuando hacemos lo que hacemos. Por lo tanto, en Dios no hay pecado. Dios no puede ser tentado ni él tienta a nadie. El Señor, Dios aborrece el pecado, aborrece el pecado. Si bien es cierto, Dios ama a la humanidad, pero aborrece el pecado. En Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios dice claramente, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La ira de Dios. La Biblia lo dice claramente que ¿cuál es la recompensa que el pecado entrega al hombre? La muerte. La Biblia lo dice claramente porque la paga del pecado es muerte. El pecado paga. ¿Y cómo paga? Matando. No hay otra manera. Entonces, Dios es un Dios justo, es un Dios santo, ¿ya? Y Él detesta el pecado. La ira de Dios cae sobre el pecado. En Salmo 7:11 dice, Dios es un juez justo. Como Él es un juez, tiene que castigar el pecado. Como es un juez justo, tenemos que decirlo. Es un juez justo, debe castigar el pecado. En esta sociedad en la que nosotros vivimos, en cualquier tipo de gobierno, hay injusticia. Hay injusticia. Tal vez algunos de los que aquí estamos en algún momento hemos padecido de la injusticia de lo que se llama justicia en esta sociedad. Hemos sido injustamente calificados o, o no hemos recibido la justicia que esperábamos otra cosa. Normalmente, por ejemplo, cuando alguien es despedido de su trabajo, siempre le están buscando alguna cosa para poder despedir a la persona y no cumplir con las leyes sociales que le corresponden. Otros realmente merecen ser despedidos y deben ser despedidos porque actuaron infringiendo la ley, ¿ya? Y traicionando las confianzas. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. No hay un día en que este juez justo no esté airado por el pecado de la humanidad. En 2 de Timoteo 4:8 dice, por lo demás,
me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, ¿quién? Juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino que también a todos los que aman su venida. Juez justo. Dios es un juez justo, Él no se equivoca ni Él va a cometer un error, no se le va a pasar algo, por eso siempre decimos Dios está en control. Dios es un juez justo, no como los jueces de este mundo. En la cárcel, hermano, usted lo sabe, hay mucha gente inocente encerrada injustamente, porque hubo un abogado que sencillamente no hizo su trabajo y otro fiscal que hizo bien su trabajo y dejó a un inocente en la cárcel. Hizo bien su trabajo, entre comillas, porque lo acusó y el otro no pudo responder a las acusaciones. Pero también hay muchos culpables fuera de la cárcel. Entonces, en la tierra, hermano, no vamos a encontrar un juez justo. Algunos se acercarán, pero otros no. Es más, incluso los jueces caen hasta en corrupción. Hemos sabido tantos casos que se han tenido que declarar incompetentes y otras veces han sido sacados de un caso. ¿Por qué? Por corrupción, porque se ha comprobado la corrupción. Bueno, yo quiero decirle algo. Dios es un juez justo. Nadie lo puede sobornar a él. Nadie puede sobornar a Dios porque Él no mira el pecado como algo agradable. Dios es un juez justo, no es un juez corrupto. Nadie puede hacer algo para conseguir algo trucho de parte de Dios. Absolutamente, nadie. En Romanos 9:14 dice una pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. La Biblia se responde así sola, por sí sola, en ninguna manera. A veces la gente dice que Dios es injusto. Dicen, Dios es injusto? Mire cómo hay hambre, mire cómo mueren inocentes, mire esto, mire el otro. Pero se les olvida que el príncipe de las tinieblas de este mundo es el que está en control de este mundo. Pero tiene sus días contados. Y va a llegar un momento en que el Señor va a poner todo en orden, hermanos amados. Todo en orden. ¿Y cómo esperamos que ese día llegue, no? Por lo tanto, ahí tenemos entonces que es un Dios santo, que es un Dios justo, que aborrece el pecado, que es un juez justo también. Dios en su santidad, entonces, exige justicia, porque Él es santo. No puede exigir otra cosa más que justicia. Entonces, aquí entra Romanos 3:19, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Es decir, que las obras no alcanzan. Alguien puede decir, y hemos escuchado cuántas veces este término, tal persona tiene el cielo ganado. Esta persona es tan buena que realmente tiene el cielo ganado. Todas nuestras justicias no pueden llegar ni siquiera a la parte más mínima de la justificación frente a Dios, porque como Dios es infinito y justo, aunque juntáramos todas las buenas obras de todos los hombres de la humanidad que han existido desde que el mundo es mundo hasta este momento, todas las obras justas, todas las buenas acciones de los hombres, ni siquiera podrían llegar a acercarse una mínima parte a satisfacer la justicia de Dios porque Él es santo. En Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Él. Claro, la Biblia y la gente dice que hay que hacer muchas cosas, ¿cierto? Y todo eso. Tenemos que ser generosos, tenemos que hacer el bien, tenemos que pagar el mal con el bien, no tenemos que devolver mal por bien, nada de eso. Pero eso no nos alcanza. Cuando alguien me dice a mí o te dice a ti, o yo mismo digo a lo mejor que hago algo bueno, bueno, el Señor ¿qué dice? A nosotros como hijos de Dios nos dice en primer lugar que habiendo creído hacerlo todo, siervos inútiles son.
Y que nos dice también que en Efesios 2, 8 y 9, que no es por obra, para que nadie se gloríe. Se da cuenta que estamos en un callejón sin salida. En la humanidad está en un callejón sin salida porque la justicia de Dios es tan alta, el estándar de Dios es tan alto, pero tan alto, que no hay nada que podamos hacer. Si llegáramos hasta este punto en la predicación y termináramos, sería un mensaje sin ninguna esperanza. Pero hay muchos que viven sin esperanza, pensando que haciendo muchas cosas van a poder conseguir el favor de Dios, pero ya estamos viendo a través de la Escritura que no hay nada que el hombre pueda hacer. También dice la Biblia en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Es decir, nadie puede justificarse frente a Dios. Nadie, no hay nadie. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios requiere el pago. Requiere el pago. Alguien tiene que pagar por lo que se hizo. Alguien lo tiene que hacer. Es triste cuando, no sé, tú prestaste alguna cosa, de valor o no de valor o lo que sea, y te lo rompen, te lo pierden. Se lo robaron a la otra persona. ¿Y qué hace la otra persona? ¿Qué te dice? Oye, disculpa, sabes que se me rompió y todo. Y no te devuelve. Alguien tiene que pagar, alguien tiene que devolver, alguien tiene que resarcir lo que se perdió. Debe haber una restitución y en este caso debe haber una restitución a Dios porque a Él se le ha ofendido. Alguien tiene que pagarle a Dios porque se le ofendió y Él es santo y no corresponde ofenderlo y hay un pago terrible por ofender a Dios que es la muerte. Como lo dije delante, la paga del pecado es muerte. Pero hasta este minuto encontramos que aquí sobre la faz de la tierra no hay nada, no hay nadie que pueda aplacar la ira de Dios por el pecado. En la antigüedad ya sabemos lo que se hacía. Sobre el propiciatorio allí se derramaba la sangre del inocente para cubrir el pecado de la humanidad. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo dice en la Biblia que una vez y para siempre entró en el lugar santísimo, no por el sacrificio de una cosa externa, sino por sí mismo, y derramó su sangre para perdón de nuestros pecados. Eclesiastés 7:20, un pasaje que lo repetimos mucho, que dice, como está escrito, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Por lo tanto, estamos, como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, todo el mundo, toda la humanidad, por muy bueno que sea, tenemos un personaje de la historia mundial que siempre se menciona cuando se quiere decir que alguien es muy bueno, Sor Teresa de Calcuta, ¿cierto? Alguien dice, este es más bueno que Sor Teresa de Calcuta, una mujer buena que hizo muchas buenas obras. Y como ella habrá miles y muchas personas más que pasan en el anonimato y son muy buenos, pero aún así esas personas no pueden pagar por sí mismos. Entonces nos encontramos en el libro de Isaías ahora, capítulo 64, versículo 16. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Todos nosotros, dice la Biblia, nos descarriamos. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nosotros. ¿Usted se considera bueno? Yo creo que la respuesta es sí, porque yo diría que sí, pero por muy bueno que sea, no me alcanza. No me alcanza para satisfacer la justa demanda de Dios a quien yo he ofendido. Es por mi pecado, no es por los pecados de todos los demás, no, es por mi pecado que yo estoy enemistado con Dios y Dios no quiere nada conmigo porque tengo pecado. ¡Qué terrible! Como les dije, hasta aquí, ¿qué hacemos entonces? ¿Cómo arreglamos esta situación? No podemos nosotros arreglarla. Entonces, ¿cómo podemos salvarnos? ¿Cómo podríamos salvarnos? Qué terrible es no tener solución, qué terrible es que
no sé, encontrarme en alta mar, naufragó el barco, el bote donde estaba, caigo al agua, no sé nadar, no tengo dónde agarrarme, me voy a morir ahogado, no tengo con qué voy a hacer, tengo que morir. Y aquí es donde aparece la palabra maravillosa, que es la propiciación. Que es a quién tengo que propiciar, no yo, a quién se le tiene quién tiene que recibir la propiciación, quién va a pagar el precio de la propiciación. Es aquí entonces, como decimos, donde toma el lugar la propiciación. El mismo, Dios mismo, mire qué maravilloso. ¿Sabe? Cuando alguien me ofende, cuando alguien me pasa a llevar, cuando alguien me tira el auto encima, cuando alguien me insulta, cuando alguien me pega, cuando alguien me roba, cuando alguien me hace cualquier daño, yo no lo quiero ver nunca más. Tal vez yo no le voy a hacer daño, pero yo con esa persona, nunca más. ¿Para qué me voy a relacionar con ese? No, por ningún motivo. Sin embargo, la Biblia me dice a mí, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios mismo es quien toma la iniciativa desde antes de la fundación del mundo y nos proveyó a Jesucristo, quien era el único que podía realmente satisfacer la justa demanda de Dios y quien podía pagar el precio de la ofensa a Dios. Dios necesitaba ser propiciado. Dios necesitaba volver a ser ese Dios santo y perfecto desde siempre. Pero se había salpicado sus vestiduras tal vez con el pecado de la humanidad. Y alguien tenía que limpiar eso. Y entonces él dijo, ahí está mi hijo. Dio de sí mismo. Yo no sé, hermano, si usted estaría dispuesto a entregar a su hijo por un amigo. ¿Ah? Ya, ahí está mi hijo, hagan lo que quieran con él. Como por ejemplo allí en Sodoma y Gomorra, ¿se acuerda? Cuando Lot, estos hombres querían abusar sexualmente de los ángeles que llegaron, ¿y qué dijo Lot? Ahí tengo mis hijas que no han conocido varón, hagan con ellas lo que quieran. No, yo no haría una cosa así por nadie, por nadie. Por mucho que ame a alguien. Yo sé que usted tampoco. Mucho menos por alguien que te haya ofendido, por alguien que te haya hecho un daño terrible a tu vida. Y nosotros que hemos ofendido, que hemos pisoteado a Dios con nuestro pecado, Él se apiada de nosotros y nos da la solución para poder ser propiciado a sí mismo. ¿Se imagina? ¿Alguien le debe 30 millones de pesos a usted? Y esa persona no tiene con qué pagar, no tiene ni un bien para poder quitárselo siquiera. No tiene un auto, no tiene una bicicleta, no tiene un monopatín, no tiene nada. Y entonces usted, en un acto de generosidad, en un acto sobrenatural, va al banco, saca los 30 millones que usted depositó con tanto esfuerzo y le paga la deuda a ese que le debe a usted. Absurdo, ¿verdad? Para mí es absurdo que yo hacer una cosa así. Dios hizo eso y más, porque tomó a su hijo y lo puso, como dice la Escritura, en propiciación por nuestros pecados. Entró entonces ahora la propiciación, la justicia de Dios fue satisfecha. Él mismo satisface su justicia, él mismo paga por nuestros pecados. ¿Por qué digo que él mismo? Porque no se olvide, hermano, que Jesús es Dios. Él es Dios. Él mismo está pagando por sí mismo enviando a su Hijo Jesucristo. Filipenses 3:9 dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es por la fe. Pablo no se atrevía a decir que él de alguna manera había pagado o iba a pagar el precio de su pecado. No,
Está diciendo que ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia. Porque no la podemos tener. Tenemos que ser sinceros. No hay manera. Qué importante lo que dice la palabra del Señor. Entonces, Dios mismo, ¿cierto? Fue el que proveyó. Ahora, Dios proveyó nuestra propiciación. En Isaías 53:11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. No dice aquí, no dice, si me recibes como Salvador voy a ignorar tu pecado. No, esto no es indulto. Ah, voy a hacer vista gorda. No, hay un pago que es la vida de Jesucristo, nuestro Salvador. Es Cristo quien paga el pecado, Él satisface la justicia de Dios. Nadie puede autojustificarse. Dígame que no somos buenos para justificarnos los seres humanos. Hagamos lo que hagamos, tenemos la tremenda culpa, pero así con una maleta gigante en nuestra espalda y siempre vamos a decir, sí, pero es que, lo que pasa que, y nunca vamos a decir, fue mi culpa y yo voy a pagar el precio. No, tratamos de escabullir por todos lados la responsabilidad que tenemos. Jesucristo llegó a ser propiciación por nuestros pecados, para satisfacer a Dios. En 1 Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Jesús mismo tuvo que venir para satisfacer la ira de Dios, la justicia de Dios. Yo quiero decirle una cosa. Si alguien quiere pagar por su pecado, va a tener que ir al infierno, porque ahí se paga el pecado. Si alguien quiere pagar por su pecado, dice, no, yo pago, va a ir al infierno, va a ir al infierno, porque la paga del pecado es muerte, muerte física y muerte espiritual. Así que si alguien quiere pagar por su propio pecado, va a tener que ir al infierno. Pero si quiero que Cristo pague por mi pecado, tengo que venir a Él. Tengo que venir a Él para alcanzar la salvación. Este es el asunto aquí. Esto es lo que nos lleva entonces a pensar en la propiciación. ¿Se está propiciando a quién? ¿A mí? No. ¿Estoy propiciando o estoy haciendo algo para que la gente me perdone? No. Se necesita el perdón de Dios. Se necesita volver a la santidad de Dios. Se necesita que Dios siga siendo santo y tiene que pagar a alguien. ¿Y quién fue el que pagó? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como lo dije recién, si alguien quiere pagar por sus pecados, va a tener que ir al infierno. Y si usted quiere que Cristo pague, tendrá que confiar en la sangre de Jesucristo. En 1 Juan 5:12 dice, ¿por qué dije esto? Dice lo siguiente, el pasaje, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Si usted quiere que Cristo pague por sus pecados, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, dice 1 Juan 5:12, el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Ahí está claro. No es ahora una frase que yo lancé, es la Biblia que me está diciendo cómo opera todo esto. En 1 Juan 2, capítulo 2, versículo 1 y 2, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El pago de Jesucristo por los pecados de cada ser humano individualmente
satisface la justa ira de Dios. Y es por toda la humanidad. ¿Cuándo se hace efectivo? Cuando yo recibo a Cristo en mi corazón. Cuando yo acepto a Cristo como mi Salvador. Cuando yo confío en esa sangre de Jesucristo. La Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, significa que alguien tiene que morir. Porque cuando se derrama la sangre, ¿cierto? Si usted tiene no sé, tiene un accidente, ¿ya? Y se desangra, le da una hemorragia, y se le va toda la sangre, ¿qué le va a pasar? Se va a morir, se va a morir. A menos que alguien llegue corriendo y anden ahí con sangre y le hagan una transfusión y le vuelven a meter y vuelve a la vida. Pero sin embargo, la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y para satisfacer la justa demanda de Dios, para que Dios siga siendo ese Dios santo, 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 alguien tenía que pagar. ¿Y quién fue la propiciación de nuestros pecados? Nuestro Señor Jesucristo. Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su justicia los pecados pasados. La sangre de Jesucristo, la muerte de Jesucristo, satisfizo la demanda de Dios. El Señor Jesucristo, cuando vino a este mundo, pagó la deuda que yo no podía pagar. Se sacrificó por lo que yo no me podía sacrificar a mí mismo. Él hizo todo por mí, en mi lugar. En vez de ir yo, como dice la Biblia, por sus llagas nosotros fuimos curados. Él es nuestra propiciación. A Él que se le ofendió, a Dios se le ofendió, a Dios hay que ahora pagar el precio para poder recibir la santidad en nuestras vidas. Entonces, después de esto, hermanos amados, después de saber esto, que hay un Dios justo, que hay un Dios santo, que no tiene relación con el pecado, que el ser humano no puede justificarse a sí mismo, que tuvo que venir el Señor Jesucristo a pagar toda la deuda de mi pecado personal y de toda la humanidad, de cada uno de nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿y entonces cómo debo vivir ahora? Hay un pasaje maravilloso que me encanta a mí, que me encanta cuando dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, ¿cómo debo vivir? Debo vivir para Cristo. Debo vivir una vida transformada. Me emociona hasta las lágrimas cuando escucho hermanos aquí en estas reuniones diciendo estoy luchando, estoy batallando, oren por mí para vencer. Y no es que están venciendo cualquier cosa, están venciendo tremendas cosas, están luchando contra tremendas situaciones en sus vidas y están dando la batalla y están peleando cuerpo a cuerpo allí, muchas veces saliendo todos moreteados y golpeados y se paran y vuelven a luchar como lo hace cada uno de nosotros. Así debemos vivir, hermano, de esta manera. Porque mire lo que hizo Jesús. Jesús pagó el precio que yo no podía pagar. Yo no puedo pagar ese precio. Nadie puede pagar ese precio. Ni el mejor de los mejores puede pagar ese precio. Ni el más bueno de todos no alcanza. Porque Dios está en otro nivel, en otra esfera. Es santo. Y debemos vivir de esta manera. En primera de Pedro dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Así debemos vivir ahora. ¿Acaso no encuentra usted, hermano, que realmente tenemos una deuda impagable con el Señor?
¿Acaso no se da cuenta, no me doy cuenta yo que Cristo hizo algo que realmente yo no puedo hacer, ni podría hacer? Muchas veces decimos, si uno tuviera la oportunidad de nacer de nuevo, uy, cuántas cosas haría bien, pero seguiríamos haciendo muchas otras cosas mal. Y volvemos a quedar descalificados y podemos vivir muchas vidas si fuera así, que se pudiera vivir muchas vidas, pero sabemos que la reencarnación no existe. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio, eso dice Hebreos. Por lo tanto, hermano, ahora que somos libres, ahora que no tenemos deuda, hermano, no tienes deuda, el precio se pagó, no estás con culpa, porque tu culpa la pagó Cristo en la cruz para poder satisfacer al Padre. Dios pagó el precio de toda nuestra iniquidad. No hay pecado, hermano, que Dios no podía perdonar. Cualquier pecado, por más terrible que sea, Jesucristo lo pudo perdonar y pagar allí en la cruz. Por lo tanto, recuerde siempre esta palabra, propiciación, que va dirigida a Dios, no a otra persona, a Dios. Él tenía que ser propiciado, a él se le tenía que pagar la deuda. Y como nadie podía, él mismo, de sí mismo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, lo dio, un gesto de amor, un gesto de generosidad, lo dio, ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, última pregunta. ¿Fuiste propiciado? ¿Jesús pagó por tu pecado? ¿Le pediste perdón al Señor Jesucristo por tus hechos en el pasado, presente y futuro? ¿Has confiado en la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado? Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay manera, no hay forma de alcanzar la salvación si no es a través de nuestro Señor Jesucristo, quien es suficiente para poder pagar el precio del pecado que yo no puedo pagar, para poder hacer las paces con Dios. No soy yo suficiente, es Jesucristo, es por medio de Él. ¿Has hecho las paces con Dios? ¿Le has dicho a Él todo esto? ¿Has reconocido? Porque el ser humano es muy orgulloso. O más bien tengo que decir, yo como ser humano soy muy orgulloso. Y lo primero que digo es que yo no le he hecho mal a nadie. Yo soy bueno, hago esto, hago el otro. Pero no alcanza, se fijan, ya lo vimos. No alcanza. Por lo tanto, la invitación a los que aquí están presentes y nunca se habían dado cuenta de esto, es el momento de venir a los pies de Cristo. Es el momento de venir a la cruz de Cristo. Es el momento de poder hacer nuestro el sacrificio de Cristo para poder quedar a cuentas con Dios. Si nunca has hecho esto, si nunca has tomado esta decisión, si estás batallando y luchando solo en esta vida, yo te invito en esta mañana a que vengas a Cristo, a que le pidas perdón, a que te reconcilies con el Padre a través de la sangre de Jesucristo, porque no tienes manera, nadie tiene forma, ninguna persona, de poder conseguir el perdón y el favor de Dios, porque alguien tiene que pagar el precio, y ningún ser humano está capacitado, ni ninguna descendencia desde antes hasta ahora, juntándolos a todos, con todas sus buenas obras, nadie puede pagar por un solo hombre, solo Jesucristo. Oremos al Señor. Oremos, hermanos. Señor, estamos aquí. Después, Señor, de escuchar tu palabra. Después de reconocer que en nosotros, Señor, no hay ningún mérito para alcanzar tu favor. No hay nada, Señor, que pueda hacer o decir. Cualquier cosa que quisiera hacer, por muy sobrenatural o extraordinaria que fuera, para alcanzar tu perdón, para que mi deuda quede pagada.
Pero un día, Señor, un día me encontré contigo, frente a frente, con tus brazos abiertos, extendidos para abrazarme, para perdonar mis pecados. Y ese día, Señor, yo me di cuenta que era un pecador, que necesitaba perdón, porque si no conseguía el perdón de mis pecados a través tuyo, Señor, me iba directo al infierno. No sé si aquí hay personas que van camino hacia el infierno, Señor, pero yo te ruego, Padre, que toque el corazón de cada uno de los que aquí están. Si hay alguien en esta mañana que no se sentía reconciliado con el Señor o pensaba que lo estaba, pero ahora a través de esta palabra, de este mensaje, se ha dado cuenta que no estaba perdonado, pídale perdón al Señor. Dile allí donde estás, en el secreto de tu corazón: Señor, perdóname. Señor, me arrepiento de mis pecados. Señor, no sabía que estaba mal. Señor, yo pensaba que haciendo todo lo bueno que pudiera iba a llegar al cielo, pero ahora veo que no tengo escapatoria, que la paga del pecado es muerte. Pero vengo a ti, Señor, arrepentido. Te pido que me perdones. Señor, limpia todos mis pecados con tu sangre preciosa, para poder ser hallado justo delante de Dios Padre. Recíbeme, Señor, como tu Hijo, y tomo, Señor, tu sacrificio a favor mío, Señor, porque tú tomaste mi lugar mucho antes que yo naciera. En el nombre de Jesús. Amén.